El día de hoy salían los datos del CPI. Hace absolutamente media horita. Lo hemos tenido bien reciente. Todos estos datos habrían salido según lo previsto. 0,3 en el mensual y en comparación a un año atrás lo habrían predicho a 6,5. Bajando así 6 décimas desde el 7,1 al 6,5. Dejando claramente que al haber sido un dato previsto habría dejado el día de hoy volatilidad, pero sin un movimiento claro. ¿A qué nos estamos refiriendo? A que si rápidamente vamos al gráfico de BTC, que lo tenemos por aquí, perdonad que no he puesto bien la cámara, lo que estamos teniendo es el día de hoy movimiento hacia arriba, movimiento hacia abajo, gran volatilidad, pero sin haber decidido un movimiento, porque si os dais cuenta no ha subido ni ha bajado en comparación a lo que teníamos antes. Lo que yo creo que claramente todo el mundo se está preguntando es qué ha pasado para que hayamos tenido este pump desde la zona de los 17.300, que lo dejábamos ayer, hasta una zona de los 18.300, $1.000 en 2 días y llegando ya a lo que sería la parte alta del rango. Y vamos a ver ahora la importancia que tiene esta parte alta. Dentro vídeo. Antes de continuar, vayamos con las liquidaciones. En este caso estáis viendo justo en pantalla ahora mismo las liquidaciones del gráfico mensual. ¿Y qué es lo que tenemos por parte del gráfico? Ya liquidamos toda esta zona de los 17.000, la zona más importante, se fueron absolutamente fuera y con ello ya se pretendía que el movimiento estuviese casi acabado. ¿Por qué? Porque ya habían acabado con la gran parte de liquidaciones. Pero al parecer no ha sido suficiente. Han querido ir a por el resto, a por lo que faltaba. En este caso teníamos unas pequeñas liquidaciones en la zona de los 18.400 hasta los 18.600. Parcialmente habrían cogido ya bastantes, faltarían unas poquitas por los 16.550 y ya no habría ninguna liquidación más, a excepción de unas que se estarían empezando a formar, que ni siquiera están formadas por toda la parte alta, mientras que por la parte baja sí que ya empiezan a crearse liquidaciones algo más grandes. Y es que el movimiento que hemos tenido el día de hoy, lo vais a ver ahora, vamos a tardar un segundito en verlo, habría servido para liquidar a una cantidad de cortos impresionante. Antes de pasar con la siguiente sección, simplemente os voy a recordar, quiero que veáis, tenemos 5,2 billones de discrepancia entre largos y cortos. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia entre los cortos y los largos que hay ahora mismo sería de 5 billones a favor de los largos, lo que pone en un contexto muy grande la idea de intentar ir a liquidar todo ese pump que se habría creado a la noche de ayer. Para quien no lo sepa, 5 billones no está en récord, pero desde luego es un número muy alto para tener de liquidaciones en los últimos 7 días. Y teniendo en cuenta la verticalidad que habríamos cogido con el movimiento, tiene todo el sentido del mundo de que o tenemos un rechazo o desde luego un testeo más abajo hay que tener, porque movimientos así de verticales ya sabéis cómo acaban acabando al final del día. Por el otro lado, y lo que os quería enseñar era esto, que es lo que había pasado con el movimiento que teníamos el día de ayer. Nosotros, el día de ayer, a cosa de la madrugada, teníamos un movimiento hacia la parte alta. Sobre todo se empezaba ya a hacer más grande en 3 velas. Justo, bueno, empezaba a las 12 de la noche. ¿Cuál es el punto y qué es lo que estamos viendo? El spot no habría aumentado desde donde lo teníamos anteriormente. Sigue más o menos totalmente lateral. ¿Lateral a qué? Al anterior movimiento que teníamos estructurado durante las anteriores semanas. Pero ¿qué es lo que ha pasado desde el lado de futuros? Y aquí es donde sí empieza a ser ya más interesante lo que habría pasado con el precio. Mirad esto. Los futuros, la línea azul, se dispara. Hace un pump. Quiere decir, eso han sido compras desde los futuros. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que el Open Interest, estas líneas rojas que tenemos aquí, habría bajado bastante hasta unos niveles promediamente bajos. ¿Qué significa esto? Tenemos delta hacia arriba y tenemos Open Interest hacia abajo. Lo que significa es que han liquidado cortos. Significa cierre de posiciones. ¿Y qué posiciones hacen que suba el precio? Las posiciones cortas. Con esto y acompañados del gráfico de High en el que se pueden ver las liquidaciones, aquí podemos observar como en la gran parte teníamos unos 25 billones por la parte alta. En estos momentos faltaría nada para que se terminasen de liquidar, como mucho un pequeño viaje a la zona de los 18.550 y con ellas habríamos acabado por completo con toda la gente posicionada en corto. ¿Con esto qué quiero decir? Con toda la gente posicionada en corto fuera del mapa,
va a pasar una sola cosa. Número uno, el movimiento de BTC es legítimo y vamos a subir más para arriba porque es un movimiento legítimo. O número dos, este movimiento ha sido única y exclusivamente para liquidar cortos. Y al haberse quedado ahora sin gasolina, se vendrá retroceso. Cada uno ya que con su análisis contemple qué es lo que opina. Si es un movimiento legítimo, si no es un movimiento legítimo y qué va a pasar los próximos días. Pero desde luego yo os voy a dar un contexto en el gráfico diario en estos momentos. Y es que si nosotros nos vamos al gráfico diario, tenemos esta macroestructura que llevaría ya unos cuantos meses, en el que con el problema de FTX la rompíamos por la parte baja. Hace ya unas semanas tenemos el primer rechazo a la parte alta que nos dejaba un movimiento bastante bajista. Y actualmente estaríamos teniendo el segundo movimiento a intentar meternos de nuevo en el área de valor superior, o lo que sería lo mismo, en la parte de arriba. Aquí quiero hacer un pequeño inciso, porque ya sabéis lo que opino yo con este tema de estructuras. Cuando nosotros tenemos una estructura, hemos roto por la parte de abajo y volvemos a reingresar, el viaje que se hace es a testear los máximos. Claramente, en estos momentos, un movimiento a los $25.000 sería una absoluta locura. Por ello, hay que estar muy atento al gráfico de BTC, sobre todo en diario, para ver qué es lo que pasa en los próximos días. Porque tener una cosa en cuenta, si nosotros, en el momento en el que nos encontramos ahora, nos marcamos un doble fallo, tenemos aquí lo que serían dos crucecitas, tendríamos así dos crucecitas, crearíamos un doble fallo y rechazaríamos el intentar reingresar en el rango por la parte baja, ¿qué es lo que pasaría? Que un testeo a la parte baja, a esa zona de los 15.500 aproximadamente, no sería absolutamente ninguna locura. Pero, ¿qué es lo que pasa si la subida finalmente queda legitimada? Que tendríamos un movimiento por encima de los $19.000, sería lo mínimo que se podría esperar para legitimizar la subida, porque sinceramente, si me hace así un poquito, no lo contaría como que ha reingresado en el rango, sigue dentro de la parte baja, sigue dentro de no haber conseguido ni reentrar en el valor, que el valor empezaría a encontrarse a partir de los 18.600, estamos cerca, pero ni siquiera los hemos tocado, y habría que ver si metemos un brazo, aunque sea a la zona de los 19.400, para ni siquiera empezar a pensar en que ha habido un reingreso dentro del rango. Ahora, más de uno preguntará, vale, ¿y cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que piensas que va a pasar con este movimiento? En estos momentos, desde luego, un retroceso tendrá que ser inevitable porque la verticalidad que ha cogido el movimiento subiendo totalmente vertical, exponencialmente, en algún momento tocará un retroceso. Habrá que ver si lo rechaza o no rechaza la parte de arriba. Pero yo me remito a los datos. Los comentábamos ayer, los voy a repetir hoy, que de verdad creo que son muy importantes a la hora de hacer un análisis. Nos encontramos en un momento en el que la Fed, como ya habíamos visto, está vendiendo y las altcoins se encuentran en un porcentaje del volumen del mercado de más del 60%, llegando a veces hasta el 70%. No recuerdo una sola vez en BTC en el que las altcoins tuviesen el control absoluto del mercado y no fuese porque nos encontrásemos en un momento en el que hay poca liquidez, en un momento de exit liquidity, una liquidez de salida, y el mercado estuviese a punto de caer. Con esto, ¿qué quiero decir? Aunque el gráfico pinte muy bien, hay que remeterse un poquito a los fundamentales. No sé si recordáis algún bullrun de BTC en el que el bullrun como tal haya sido liderado por las altcoins. Desde luego, estaremos viendo algo nuevo, algo llamativo, y más con altcoins que habrían bajado exageraciones, que parecerían proyectos muertos, subiendo un 200% en un par de días sin ningún tipo de sentido. Ya no es que estamos hablando solamente de Ethereum, que Ethereum, bueno, sí que sigue siendo una altcoin poderosa, que le quiera llamar altcoin, sigue siendo un top 2 criptomonedas, y yo me refiero a unas más con baja capitalización que estarán empezando a hacer estos movimientos y liderando y sobre todo recaudando muchísima atención de las personas. ¿Con esto qué quiero decir? Actualmente tenéis justo en la pantalla en una línea naranja lo que estaría vendiendo la Fed o lo que sería sus responsabilidades, las compras en bolsas que tendría, que claramente, como sabéis, a principios del COVID se puede ver como en la caída del COVID ellos se encargaron de comprar absolutamente todo, pero cuando nos movemos a momentos actuales, el QT sigue haciendo estragos. Voy a intentar ponerlo así para que lo veáis y la facilidad que es de encontrar lo que se parece en los gráficos. Cuando la Fed vende, el precio cae. Cuando la Fed compra un poquito, tenemos pequeños rebotes. Ha estado pasando todo el tiempo.
¿Y qué es lo que pasa? Nos encontramos haciendo un pequeño rebote hacia una zona de volumen, mientras que la Fed ya habría empezado a vender 400 billones de dólares. Si nosotros superponemos los gráficos, se puede ver como de normal suele tener algo de retraso la venta de la Fed con lo que le pasa al mercado. En este caso estaría retrasando más de lo común. Pero tener en cuenta que luchar contra la Fed no es una buena idea. Y si a eso le juntas el luchar contra la Fed, las altcoins con un mercado de capitalización absurdo y algunas haciendo cosas estúpidas, como por ejemplo puede ser Gala, voy a quitar esto de aquí, en el que me vais a explicar qué es lo que ha pasado aquí, exactamente, haciendo subidas de un 170% en 3 días, entender el punto de vista que estoy aquí intentando barajar. Si la subida de BTC finalmente acaba siendo legítima, acaba consolidando por la parte de arriba, preferiré haber esperado y comprar más alto, con confirmaciones ya habiendo denegado los fundamentales de los que estábamos hablando, que haberme anticipado de listo en una mayor resistencia, como estáis viendo aquí, que tenemos una mayor resistencia, ni siquiera hemos hecho reingreso al rango, y ponerme a comprar en estos precios. Con esto dicho, veremos qué es lo que pasa. Ya habría acabado el CPI, ya habríamos tenido la volatilidad esperada. Vamos a ver qué es lo siguiente, qué sucede y sobre todo, qué es lo que pasa con el precio de BTC en diario en la resistencia. ¿Va a conseguir por fin desequilibrar y subir para arriba? ¿O de nuevo va a volver a rechazar y nos va a dejar con posibles escenarios bajistas? Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.